En un entorno privilegiado, situado en un histórico punto de paso estratégico entre León, Castilla, Galicia y Portugal, en una escarpe a orillas del río Esla, se ubica Castrotorafe. Hoy apenas podemos ver las ruinas de la muralla que rodeó un poblado y de lo que fue un castillo, en un espectacular mirador sobre un meandro de lo que en la actualidad es un embalse, pero que en sus tiempos acogió el paso de un puente que ahora apenas asoma cuando el nivel del agua está muy bajo. Nos acercamos a este enclave para conocer más detalles de su historia y su estado, para aprender también cómo visitar un monumento de estas características, delicado ya de base y al que nuestras visitas pueden dañar más si no seguimos unas directrices básicas. Estamos ante las ruinas de Castrotorafe, del despoblado de Castrotorafe, ¿no? Hemos parado aquí antes de entrar porque acercarse a estos lugares requiere también de cierta preparación, en cierto modo, ¿no? Esto es un monumento histórico, ¿no? Un despoblado, es yacimiento arqueológico, está declarado desde 1931, ¿no? En las declaraciones masivas, está protegido también además por el decreto de Castillos, ¿no? Entonces es un enclave que ante todo es un lugar de memoria, ¿no? Está despoblado desde antiguo, pero aquí hubo importantes hechos históricos, militares, del territorio, ¿no? De manera que conviene acercarnos a ello en la medida de lo posible. Yo siempre recomiendo dejar los coches fuera, caminar. En cualquier época del año, en cualquier estación del año, acercarse a estos lugares escuchando un poquito la naturaleza, viendo un poquito el paisaje, nos va a ayudar también a empezar a entender por qué se pudo levantar aquí un emplazamiento, por qué se pudo hacer un castillo, qué pudo pasarle o por qué se abandonó, ¿no? De manera que yo recomiendo la visita hacerla a pie, a dejar los coches fuera y caminar a pie. Además hay señalización para introducir un poquito lo que, desde el punto de vista histórico, lo que se va a encontrar uno. El recinto es grande, tiene algo más de 9 hectáreas, ¿no? Se conserva parcialmente las murallas exteriores, restos de 2 iglesias que tuvo la ciudad, y la parte que más conserva, o elementos que más conserva, es el propio castillo, que luego veremos, ¿no? En el extremo ya junto al río, ¿no? Cuando lleguemos a él ya se habrá entendido perfectamente por qué Castrotorafe se ubica junto al Esla en este enclave. Es un lugar, como digo, de monumento, por tanto monumental, patrimonial, protegido, debemos andar con cuidado por donde pisamos. En parte está arruinado, por tanto también hay que tener cuidado a posibles desprendimientos, no pisar aquellos lugares que no ofrecen la seguridad o la visita o no están señalizados para tal. No deben andar sueltos niños, por ejemplo, ¿no? Tienen que estar controlados. No debemos hacernos selfies subidos al escarpe porque nos podemos caer, cosas de este tipo. Y en general, que también lo veremos dentro, debemos respetar el lugar, ¿no? Tanto la memoria del lugar como la ruina del lugar, ¿no? De manera que, igual que cuando entramos en un parque natural no se nos ocurre hacer ciertas cosas, como tirar papeles al suelo, ¿no? Pues aquí estamos entrando en un lugar patrimonial que merece ser visitado, que merece ser conocido, pero que tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Del recinto original apenas se conservan restos de su muralla exterior y estructuras aisladas, como la espadaña de una de las 2 iglesias que hubo aquí. Estuvo abierta al culto hasta que la población abandonó el lugar a finales del siglo XVIII. Después, como ermita de San Cebrián de Castro, acogió entre sus muros a la Virgen de Realengo, que ahora está en el templo del pueblo. Nos hemos venido al extremo del despoblado de Castrotorafe, justo en el espolón rocoso antes de precipitarnos hacia el río Esla, y es un poco donde se explica realmente el emplazamiento en el que nos encontramos, ¿no? La razón por la que esto está aquí, ¿no? La provincia de Zamora se puede explicar de muchas maneras, por ejemplo con el río Duero, la zona norte y la zona sur de la provincia, son realidades diferentes, también de este a oeste con la división de la Vía de la Plata, y también con el río Esla, cómo articula todo el noroeste de la provincia y de la península, ¿no? Este es un enclave estratégico en ese sentido, ¿no? Por aquí, en algún lugar, es una zona de paso de norte a sur de la Vía de la Plata, y también es un lugar de diferencia territorial que parte precisamente el río Esla, ¿no? Eso hace que aquí haya ocupación en época romana y tardoantigua, en una situación seguramente similar a la de Muelas, por ejemplo,
Algunos autores sitúan aquí una villa romana, pero bueno, es una cuestión que las evidencias arqueológicas demuestran que aquí existe esa ocupación. Es conocida como Castrum, luego un poquito más adelante en el tiempo Castrum Toral, luego Castrum Turace y al final Castro Torace, ¿no? Un poquito más abajo en el río hay restos de al menos 2 aceñas, ahí a la vista se ve todavía una. Un poquito más abajo estaría el despoblado de San Pelayo, que explica un poco la zona territorial. Y empieza a coger fuerza o importancia como toda esta zona a partir de la repoblación, ¿no? Es probable que con Fernando I ya existiera aquí, en el siglo XI, X-XI, existiera aquí ya también un asentamiento cristiano. Y bueno, el castillo, lo veremos ahora al pasar, las evidencias más antiguas que se remontan al siglo XIII-XIV, ¿no? La documentación escrita nos habla anteriormente de Alfonso VII, ¿no? Alfonso VII es el que establece el término de Castro Torace. Posteriormente también lo dona a la Orden de Santiago, pero mantiene el castillo de Realengo con el derecho de portazgo del río, de manera que eso es un poco el origen de la importancia, ¿no? Precisamente esa estrategia, a medida que León y Castilla, León y Portugal, Portugal y Castilla, todas estas guerras y todas estas batallas, pues este enclave es estratégicamente importante, ¿no? Es un lugar de máximo interés para toda la monarquía, tanto leonesa, castellana y portuguesa, ¿no? Los siglos de abandono han sido inclementes con este monumento. El deterioro de los edificios y estructuras fue avanzando inexorablemente. Los derrumbes se sucedieron y poco a poco fueron creando capas de terreno en un subsuelo que hoy es una verdadera joya arqueológica. Joya que se ha empezado a descubrir con algunas de las intervenciones que se han llevado a cabo en los inicios del siglo XXI. El castillo, con su muro propio en torno a la liza, ocupa una de las esquinas del recinto. Majestuoso sobre un alto, a modo hoy de mirador excepcional, antaño ejercía de vigía. Conserva estructuras que explican la función que cumplió durante siglos. Algunas hoy recuperadas, restauradas, al menos en parte, para frenar su progresivo deterioro. Esta es la zona oeste del castillo y hacia el río, hacia abajo, la zona que más alzada conserva del castillo. La documentación histórica nos habla de la Torre del Homenaje y de la Torre de San Juan, que sería la del Homenaje un poquito más a la otra parte, y esta que más alzada conserva, la de San Juan, y estaríamos en los restos del siglo XIII y XIV conservados, ¿no? La liza exterior, la muralla exterior, que estamos abrigados por ella, ya sería del siglo XV, ¿no? Esta zona es una zona que se restauró en parte, se excavó y se restauró en parte en los años 2000, y es la zona que mejor conservada, por así decirlo, se encuentra. De hecho, podemos ver huellas de los criterios de intervención marcando las partes originales, por así decirlo, y las partes reconstruidas. Todo el castillo en general está construido con piedra cuarcítica de la zona, por tanto es bastante homogéneo en cuanto a la fábrica, pero es verdad que entendiendo los distintos elementos de defensa y de tiro, es como se puede discriminar un poco las fases constructivas que tiene este castillo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una de las esquinas de la liza, parcial o casi en su totalidad reconstruida para poder entenderla, y vemos que son elementos de tiro ya del siglo XV, que en los ángulos del castillo, son torres semicirculares, que en los ángulos del castillo, a través de esas ventanas saeteras, van disparando o controlando visualmente las distintas zonas del castillo. Hacia abajo, hacia lo que es el río, y antes de llegar a los acantilados, el castillo va adaptándose a la zona del escarpe rocoso, y bueno, pues al final estamos en un enclave que pues, sucesivamente se ha ido protegiendo y ampliando, ¿no? Es probable que el castillo conserve restos anteriores a este siglo XIV, pero ahora lo veremos de la otra parte, es necesario pues, excavaciones y estudios para comprender mejor la realidad de todo este complejo. Sucesivas excavaciones arqueológicas han permitido retirar tierra y restos de derrumbes y rebajar el nivel del suelo, y a su vez descubrir estructuras como la que fue la Torre del Homenaje, o también esta puerta doble en la zona que sería el acceso principal a la fortificación. Es una puerta medieval, debemos su conocimiento a las excavaciones que aquí se han realizado a finales de los años 2000, a partir del año 2005, si no me equivoco.
Bueno, es un sistema de doble puerta, por supuesto el arco ha sido expoliado, como buena parte del castillo. Una vez que cae en desuso, pues se van utilizando sus piezas, sus piedras, sobre todo las más importantes o las más reutilizables en otras construcciones, ¿no? Es una puerta muy interesante desde el punto de vista de conocer cómo ha funcionado el castillo en esas etapas antiguas, las del siglo XIII o quizás anteriores, y bueno, y a partir de la cota, que estamos ya mucho más abajo, estas cotas ya son cotas recuperadas de uso del castillo, pues vemos cómo hacia adentro pues es un mundo todavía bastante desconocido y de bastante potencial en cuanto al conocimiento de lo que fue este castillo en etapa medieval, ¿verdad? Al fondo vimos la torre que estábamos ubicados antes, y es importante entender en estas construcciones arruinadas o desmontadas que nos movemos pues entre niveles de escombros, de derrumbes, zonas extremadamente peligrosas como de aquí hacia abajo, que son zonas en las que es conveniente no transitar sin un control de lo que se está haciendo, y hacia arriba también vamos a ver después el cubo contrario al que estábamos viendo anteriormente, que también tuvo un desprendimiento importante y que es el próximo a intervenirse, ¿no? Esta zona de aquí hacia la entrada principal de la liza es la zona de actuación que está previsto para limpiarse, excavarse y consolidarse, ¿no? Estas construcciones, ahora lo veremos desde arriba también, son muy grandes, necesitan de cuidado continuo, de poco a poco ir comprendiendo su realidad constructiva y de irla pues consolidando, por una parte para evitar que se siga deteriorando y también por otra parte para permitir la visita o el control, como vimos anteriormente. Caminando por el interior de la liza y de la fortificación, entre la maleza, debemos movernos con cautela. Conservar restos tan delicados como estos es fundamental. Entre la torre del homenaje y la torre de San Juan, en una zona de derrumbes históricos. Las cotas están muy altas, muy arriba, la cota de uso aquí estaría bastante más abajo. Esta es una de las zonas de actuación previstas en el futuro de Castro Torafe, que es conectar un poco las zonas ya trabajadas aquí en torno a la torre del homenaje y la puerta que hemos visto con la otra zona oeste, ¿no? Para poder transitar toda esta zona de la liza y demás, ¿no? En este punto es interesante, igual que a la llegada hemos visto cómo acercarnos a uno de estos enclaves naturales y paisajísticos, pues en este punto también es interesante saber cómo debemos acercarnos a una ruina monumental o patrimonial, ¿no? Aquí empieza el muro que es del siglo XIV, ¿no? Conviene no pisarlo, conviene no subirse a las estructuras, porque al final si subo yo ahí arriba no le voy a hacer un gran daño, pero uno tras otro, igual que los animales, igual que las lluvias, vamos erosionando los muros y al final vamos contribuyendo al deterioro de la estructura, ¿no? Esto es un monumento histórico, declarado y protegido, ¿no? Y es un yacimiento arqueológico, un enclave arqueológico, y como tal hay que entenderlo, a eso venimos, a visitarlo y a entenderlo, de manera que también tenemos que ser un poco cuidadosos. Se marca muy bien pues la línea, por ejemplo, que ha sido excavada y vaciada y ya documentada y restaurada, de la línea que es un relleno histórico. Bueno, pues aquí estamos pisando, pero no debemos subirnos a las estructuras, ¿no? Además que podemos provocar, lo hemos visto en la parte de allá, podemos provocar derrumbes, ¿no? Es decir, hay algunas estructuras que no son seguras, ¿no? La idea principal o general para ir atacando la consolidación del castillo es ir avanzando hacia abajo, es decir, que esta zona alta podamos entenderla, visitarla y hasta ver hasta dónde se puede ir avanzando poco a poco, tanto con la investigación como con la restauración, ¿no? Lo veíamos fuera, pero es un enclave que pronto se precipita en las cotas hacia el acantilado y por tanto la visita tiene que ser una visita concienzuda, ¿no? Con cuidado y con tiento, ¿no? Estoy pensando en niños sueltos, por ejemplo, o en personas haciéndose un selfie, ¿no? Subiéndose a no sé dónde, ¿no? Bueno, es un enclave que requiere de nuestra máxima atención para conocerlo y entenderlo bien, pero también para no provocar ni daños al enclave ni a nosotros mismos en la visita. El paseo por esta zona es una oportunidad también para aprender un poco más sobre arquitectura y para hacernos una idea de cómo era este castillo en el momento de su máximo apogeo. Para un ojo un poquito educado en el patrimonio, en las ruinas, en la interpretación histórica, pues claro, esto es una gozada, ¿no? Ver tantas huellas como aquella escalera que sube al adarve, todos esos mechinales en el muro y esas rozas que nos están intuyendo niveles de pasarelas o de ocupación o de cubiertas. A aquel otro frente le pasa lo mismo,
bueno, pues es una gozada intentar interpretar cómo es este estudio. A eso se dedican los investigadores y los equipos multidisciplinares de trabajo sobre el patrimonio, ¿no? Este es un patio cuadrangular que es el que marca la forma del castillo, ya desde el siglo XII y XIII, los restos que se pueden haber reconocido en el XIV, y luego lo hereda también la liza exterior del siglo XV, esa forma cuadrangular, ¿no? Bueno, aquí hay algunos intentos de interpretación, cruzándolo con la documentación histórica, de qué áreas tendríamos, qué patios, qué zonas serían destinadas pues, a caballerizas y demás, pero en realidad es una incógnita, ¿no? Existe una realidad palaciega, de un castillo palaciego, ¿no? Aquí fue un castillo de enclave de realengo, ¿no? Incluso cuando pasa la Orden de Santiago Castrotorafe, el castillo sigue siendo de realengo, y por tanto aquí existe o ha de existir una realidad palaciega, de un castillo palaciego, ¿no? Que se llama, y que, bueno, que está por descubrir, ¿no? Forma parte del futuro, de las incógnitas y sin excavaciones arqueológicas y con documentación y sin estudio no podríamos ahora más que aventurar un poco como debió de ser, ¿no? Los trabajos de restauración llevados a cabo en la primera década del 2000 se circunscriben a la zona del castillo. Son intervenciones que sobre todo tienen como objetivo evitar mayores derrumbes. Los podemos identificar perfectamente. Se ha seguido aquí un criterio que permite diferenciar las estructuras y materiales originales de los añadidos modernos. Se aprecia un distinto color, un modo de colocación peculiar e incluso una diferente alineación de las paredes. Aquí estamos ubicados en otra de las puertas que tuvo el castillo, expoliada también, lo que es el arco, conserva alguna imposta y algún elemento, también lo mismo, las cotas de uso estarían mucho más abajo, y aquí es muy interesante cómo se ve uno de los criterios de intervención que se ha seguido en las intervenciones precedentes del castillo, en la que se han reconstruido y consolidado los basamentos y algunos elementos necesarios para poder entender cómo era el castillo, ¿no? La cuarcita de esta parte del muro está un poquito rehundida hacia atrás, la esquina está hecha con una piedra perfectamente diferenciada y marcada para entender que no forma parte del original, pero sin esta pequeña reconstrucción de la torre, evidentemente no se ha levantado hasta arriba, sino hasta un punto en el que podemos entender que aquí hubo una gran torre esquinera cuadrangular en el siglo XIV que defendió esta parte del castillo, ¿no? Es un poco el criterio general que se ha seguido también en la liza exterior, como hemos visto en el cubo esquinero, ¿no? El abandono y deterioro paulatino sufrido por este monumento se ha agravado por el continuado expolio al que se ha visto sometido a lo largo de los últimos años. La huella de la retirada de piedras se aprecia a simple vista en numerosos y variados rincones. Un ejemplo llamativo es el arco de esta puerta. Respecto a la puerta, en este punto vemos el patio de interior mucho más abajo y vemos, por ejemplo, aquí el arranque de la imposta que nos marca la altura donde debió arrancar el arco, y por supuesto los niveles de umbral de paso en esta puerta mucho más abajo. Toda esta zona está muy alta con respecto, provocado por los derrumbes históricos que van haciéndose, ¿no? Cómo se transita del paso de puerta hacia el patio del castillo, pues es una de las cuestiones también pendientes de resolver o de entender, ¿no? Como digo, las cotas marca una cota de uso muy clara, lo que es la liza exterior en el siglo XV, y a medida que vamos hacia el interior del castillo hay que ir hacia atrás en el tiempo entendiendo las distintas cotas y umbrales de paso. La Diputación Provincial es la propietaria de la parte del castillo, zona que está pendiente de una intervención para seguir trabajando en el descubrimiento de tierra y la recuperación de estructuras que ayuden a consolidar estas ruinas y a optimizar una visita imprescindible en el patrimonio zamorano.